Para 200 invitados, la boda perfecta de Emma se convirtió en una pesadilla cuando su novio borracho la humilló delante de todos. Canceló la boda en el acto y salió corriendo llorando. Horas más tarde, su madre se le acercó con una mirada que nunca antes había visto. Lo que hizo su madre sorprenderá a todos. Doscientos invitados contuvieron la respiración mientras Emma caminaba hacia el altar. Su corazón latía con fuerza bajo su vestido de seda blanca, pero su sonrisa no se desvaneció ni un instante. En unas pocas horas, este día perfecto se convertiría en su peor pesadilla. Las rosas blancas adornaban cada rincón del lugar. Sus delicados pétalos capturaban el suave brillo de las lámparas de araña. Para Emma, este debía ser el día perfecto, el día con el que había soñado desde niña. La ceremonia había transcurrido sin problemas. Emma y James habían intercambiado sus votos en presencia de sus seres queridos. Mientras los recién casados se dirigían a la recepción, comenzaron a aparecer pequeñas señales. James desaparecía constantemente para tomar el aire. Cada vez regresaba con un claro olor a whisky en su aliento. Desestimó las miradas preocupadas de Emma y le aseguró que todo estaba bien. El fotógrafo tuvo que pedirle varias veces que se concentrara durante la sesión de fotos, pero Emma se convenció a sí misma de que solo eran nervios por la boda. Los invitados llenaron el elegante salón de baile con risas y alegría. Los niños corrían entre las mesas, mientras las parejas mayores se mecían suavemente al ritmo de la música. La sala brillaba con velas flotantes y centros de mesa de cristal, creando una atmósfera de romance y celebración. Todo era exactamente como Emma lo había imaginado. Estaba radiante con su vestido de novia. Su felicidad era evidente por la forma en que no podía dejar de sonreír, incluso cuando notó que James iba cada vez más a la barra. Emma miró alrededor del salón y sus ojos se posaron en una silla vacía en la mesa familiar, el lugar de su abuela. Habían reservado ese lugar para ella, con sus orquídeas blancas favoritas en la silla. La abuela de Emma había fallecido hacía un año y su ausencia se sentía profundamente en este día tan especial. Había estado tan entusiasmada con la boda y había ayudado a Emma durante horas con los preparativos en sus últimos meses. Era la hora de los discursos. El padre de Emma fue el primero en levantarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía sus notas. Habló sobre la crianza de su hija, sobre su determinación y su amable corazón. Sus palabras conmovieron a muchos en la sala. Emma buscó la mano de su recién estrenado esposo debajo de la mesa, pero James parecía distraído, su atención centrada en su copa de champán y en algo, o alguien, al otro lado del salón. Cuando el aplauso para el padre de Emma se desvaneció, James se puso de pie. Había algo diferente en él. Su habitual postura segura había sido reemplazada por un tambaleo inestable. Golpeó su copa con una cuchara. El sonido agudo cortó la conversación. La sala enmudeció, todos los ojos puestos en el novio. James se aclaró la garganta, sus palabras algo confusas cuando comenzó lo que debería haber sido un discurso de amor a su nueva esposa. Pero lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. En lugar de expresar su amor por Emma, James comenzó a hablar sobre su época universitaria. Los invitados se sintieron incómodos mientras recordaba sus relaciones anteriores. Entonces mencionó a Katy. La sangre de Emma se heló en sus venas cuando se dio cuenta de que estaba hablando de su dama de honor, su exnovia de la universidad. La voz de James se hizo más fuerte al describir cómo le había afectado que Katy formara parte del cortejo nupcial, cómo su presencia había despertado sentimientos que creía haber enterrado hacía años, cómo ella era la verdadera que se le escapó. Con cada palabra, la atmósfera en la sala se volvía más pesada, el silencio más opresivo. Katy, vestida del mismo azul claro que las otras damas de honor, se levantó tranquilamente de su asiento. Sin mirar a nadie, se escabulló del salón de recepción. El sonido de la puerta cerrándose tras ella resonó en el silencio atónito. Emma permaneció inmóvil, con las manos agarradas al borde de la mesa. El hermoso vestido blanco que había elegido durante meses, ahora la asfixiaba. 200 pares de ojos iban y venían entre ella y James, esperando a ver qué pasaría. James continuó su discurso de borracho, aparentemente inconsciente del daño que estaba causando. Se tambaleaba ligeramente.
El champán chapoteaba en su copa mientras gesticulaba. El padrino intentó intervenir cogiendo el brazo de James, pero él se lo quitó de encima. Algo se rompió dentro de Emma. Todo el amor, la confianza y los sueños que había construido con James durante los últimos 2 años se derrumbaron en un instante. Pensó en su primera cita, cuando él parecía tan perfecto. Recordó cómo la había perseguido sin cesar, aunque al principio ella había dudado debido a su historia con Katie. Él le había asegurado que todo eso era pasado, que ella era a quien realmente amaba. Con una voz que incluso a ella misma le sorprendió por su calma, Emma se puso de pie. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. El único sonido era el tintineo del hielo en la copa de James mientras su mano temblaba. «Lo siento», anunció a la sala, su voz clara y potente, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Pero esta boda se ha terminado. Gracias a todos por venir, pero creo que es mejor que terminemos aquí». Los susurros estallaron de inmediato. Algunos invitados gritaron su nombre, pero ella no se detuvo. No podía detenerse. Si lo hacía, se derrumbaría por completo. Al salir del salón de recepción, vislumbró el rostro de su madre, una mezcla de angustia y algo más. Algo que Emma no podía descifrar del todo. Las horas siguientes transcurrieron como en una nebulosa. Emma se encontró de vuelta en la casa de sus padres, todavía con su vestido de novia, incapaz de quitárselo. Estaba sentada en su antigua habitación, rodeada de recuerdos de tiempos más felices. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de amigos y familiares preocupados, pero no se atrevía a leerlos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su madre entró con algo en las manos. Emma nunca había visto esa expresión en el rostro de su madre. Una mezcla de tristeza, determinación y algo más que no podía identificar. En sus manos tenía un sobre, amarillento por el tiempo, los bordes ligeramente desgastados. Su madre se sentó a su lado en la cama. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso combinado. Por un momento, ninguna de las dos habló. El único sonido era el suave sollozo de Emma. Lo que su madre dijo a continuación lo cambiaría todo. Explicó que la abuela de Emma había dejado esa carta. Durante los últimos meses de su vida, mientras todos estaban absortos en la emoción de los preparativos de la boda, ella había observado. Había notado cosas en James que otros habían pasado por alto. La ligera duda en su voz cuando hablaba del futuro. La forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando Emma hablaba de sus planes juntos. 2 semanas antes de su muerte, la abuela de Emma había escrito esta carta y se la había dado a su madre con instrucciones específicas. Solo debía abrirse si la boda de Emma no se celebraba. Con dedos temblorosos, Emma abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita con la letra familiar de su abuela. Cuando empezó a leer, sus lágrimas dejaron de fluir. La carta revelaba un secreto que su abuela había guardado durante décadas. Ella también había estado comprometida una vez con un hombre diferente al abuelo de Emma. El día de su boda, había tomado la valiente decisión de cancelarla. Había sentido que algo no estaba bien, aunque no pudo explicarlo en ese momento. Su abuela describió cómo durante semanas había dudado de si había cometido el mayor error de su vida. Pero entonces, 6 meses después de cancelar su boda, conoció al que sería el abuelo de Emma en un pequeño restaurante local. Su historia de amor duró más de 50 años hasta su muerte. La carta concluía con palabras que parecían trascender el tiempo. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, significa que tenía razón sobre James. He visto la misma duda en sus ojos que vi una vez en los ojos de mi primer prometido. A veces, lo más valiente que podemos hacer es confiar en nuestro instinto, aunque eso signifique decepcionar a los demás. El camino correcto no siempre es el más fácil, pero nos lleva exactamente a donde debemos estar. Emma apretó la carta contra su corazón, sintiendo la presencia de su abuela a su alrededor como un cálido abrazo. Incluso desde el más allá, su abuela había encontrado la manera de guiarla, de mostrarle que a veces las decisiones más difíciles son las correctas. Al caer la noche, Emma finalmente se quitó el vestido de novia. Por primera vez desde que había abandonado la recepción, sintió que algo inesperado surgía en su corazón: esperanza. La historia de su abuela no solo le había dado consuelo, sino también una nueva perspectiva. A veces, lo que se siente como el fin del mundo es en realidad el universo haciendo espacio para algo mejor.